Buenos días, Cristina. Buenas tardes, Nani. Ya, buenas tardes. Yo es que desde que entro por la puerta siempre buenos días, buenos días. Yo pienso que es toda la mañana. Buenas tardes, Cristina. Hoy vamos a hablar de autismo. Del autismo, sí. Del autismo. Bueno, pues como es jueves y este programa de Hablemos de Psicología, cada 2 jueves Cristina se pasa por la radio y bueno, pues hablamos de algo que creemos que es importante. Cada año, el día 2 de abril, se celebra el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Esta fecha fue elegida por la Asamblea de Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que presentan trastorno del espectro autismo y su inclusión en la sociedad, que es muy importante, por cierto. Este año el lema de la campaña es "Por un mundo neuroinclusivo para todos". Viene a decir que todas aquellas personas que tienen TEA son capaces de contribuir en diferentes áreas, tanto del ámbito privado como público. No estigmaticemos, eso sí, vaya palabritas que tiene esto, a las personas por la problemática que pueden presentar. Fijémonos en sus potenciales y, como no, también en esa iniciativa que pueden tener y en esa evolución. El programa de hoy queremos hablar sobre este tema. Para ello está aquí Cristina, que como psicóloga, que está en el Centro de Información de la Mujer, y con este programa que seguramente a todos nos va a venir muy bien, y este problema como es el autismo, que según lo veamos puede ser un problema o no. Porque, ¿qué es el autismo, Cristina? El autismo es un grupo, el trastorno del espectro autista es un grupo de trastornos neurológicos del desarrollo que alteran la forma en que la persona interactúa con otras personas, se comporta, se comunica, aprende. Se les conoce como trastornos del desarrollo porque normalmente la sintomatología, que luego más tarde detallaré, se da en los 2 primeros años de vida, en la primera infancia. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, donde se clasifican los trastornos mentales, el DSM-5, que es la última edición, viene a decir que las personas que presentan TEA, bajo ese espectro hay más trastornos, ¿vale? Pero hay una sintomatología común que viene a ser deficiencia en la reciprocidad socioemocional, dificultad para interactuar y comunicar con otras personas, tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos y además tienen hiper o hiporreactividad sensorial. Cristina, como todo tendrá una causa, ¿no? ¿Cuál es la causa del autismo? No hay una causa concreta, no se conoce el origen exacto, qué es lo que provoca el trastorno del espectro autista. Entonces, se da que hay una confluencia de factores genéticos y ambientales que a través de esa interacción, pues se da el origen a este trastorno. Voy a detallar un poco, hay unas teorías psicológicas y unas teorías biológicas para que podamos entender un poco mejor por qué hay, por ejemplo, esa dificultad a la hora de, por ejemplo, no tienen empatía, por qué le cuesta el contacto visual, por qué no tienen esa capacidad de comunicar. Entonces, a partir de las teorías que se han ido formulando, ¿vale?, podemos entender un poco más por qué le cuesta por qué detectan y por qué hay esos síntomas en el trastorno autista. Entonces, las teorías psicológicas, la primera fue la teoría de la mente, que fue formulada por Simon Baron Cohen. Lo que viene a decir esta teoría es que las personas tenemos la habilidad para comprender e incluso predecir la intención o las actitudes de los demás, sus conocimientos, sus creencias. Y a las personas que tienen autismo, eso se ve que hay ahí una dificultad añadida, hay una lesión. En la teoría neuropsicológica, que fue formulada por Fisher y Happe en 2005, lo que dice es que hay una alteración en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se encuentran en el lóbulo frontal. ¿Y qué repercute en esto? A la hora de la planificación, la ejecución de las acciones, del comportamiento, de la memoria de trabajo, el control inhibitorio, o sea, el control de las acciones. Luego está la teoría de la debilitación de la coherencia central, que esta fue formulada por Uta Free en 2003, y lo que dice es que a estas personas que presentan TEA le cuesta como integrar la información. ¿En dónde se refleja o en qué se refleja esa dificultad para integrar la información? A varios niveles.
pues se refleja en las inferencias conceptuales, a la hora de hacer juicios, comparaciones, le cuesta mucho más que a una persona que no presente este trastorno. Luego está la teoría afectivo-social de Hobson, que esa se formuló en 1995, y lo que dice es que el papel de la emoción se ve que es una alteración que hay en las personas que tienen autismo, y eso dificulta las relaciones interpersonales. Además, también se vio que hay una dificultad a la hora de hablar de estado del pensar, del creer, del saber, y por eso ellos no pueden comunicar sus pensamientos, les cuesta la capacidad de comunicarse con otras personas. Hay otra teoría, que es la teoría de la ceguera mental de Baron Cohen, que lo que dice es que les cuesta comprender las intenciones de los demás. Como no pueden anticiparse, eso les genera ansiedad, por eso se ponen también nerviosos y necesitan esa rutina y ese orden para saber lo que va a pasar en todo momento. Que luego ahora veremos la estrategia de cómo se le puede ayudar a afrontar para ciertos eventos o ciertos hechos que se van a producir, avisarlos con antelación. Y la teoría, por último, del cerebro masculino extremo de Baron Cohen. Lo que dice es que durante el embarazo hay como un exceso de testosterona y lo que produce es que es un cerebro muy masculino. Bien, pues el cerebro muy masculino es muy bueno para ser sistémico, rutinario, pero muy malo para la empatía. Esta teoría no está demostrada. Entonces, según las teorías que hemos ido detallando psicológicas, se puede ver la alteración de esos síntomas que ahora voy a detallar, ¿vale? Y alteran según qué parte, la comunicación, la interacción, la parte de las emociones. Y ahora hay una parte de las teorías biológicas que lo que dice es que hay mutaciones genéticas, como el síndrome del cromosoma X frágil, o infecciones inmunológicas también, como la rubeola o cuadros convulsivos, que eso también puede dar lugar a que aparezca el trastorno, o sea, el TEA, que eso ha resumido trastorno de espectro autista. También la medicación, que a las madres durante el embarazo, como ahora vemos los factores de riesgo, también hayan tenido algún tratamiento médico, pues eso también va a influir bastante a la hora de que aparezca. Pero no sabemos la causa concreta que lo produce, es decir, puede ser por varios, la influencia genética y del ambiente. Uh-huh. Lo que yo quiero entender de lo que tú estás hablando, y perdona Cristina, es que, bueno, todo lo del autismo, porque podemos llamarlo enfermedad, ¿no? Trastorno mejor. O trastorno. ¿Ese trastorno se forma en el embarazo? No quiere decir que se forme... A ver, todo influye porque hay mutaciones genéticas, ¿vale? Y luego, bueno, se puede dar durante el embarazo o en el parto, como ahora vamos a ver los factores de riesgo. Incluso que tú tengas... Bueno, te adelantan esa pregunta, sí. Pero viene ahora en el tema de los factores de riesgo. Los factores de riesgo hay dos tipos. Genéticos, es decir, si tú tienes un familiar que tiene TEA, ¿vale? Tú vas a estar más predispuesto a padecer este trastorno que un hermano, tu madre. Por ejemplo, en embarazos de gemelos monocigóticos, es decir, que son iguales genéticamente, ahí también se va a aumentar la probabilidad de que esos hermanos padezcan TEA. Y luego están por la otra parte los factores ambientales, es decir, si la madre durante el embarazo pues, ha tenido un tratamiento de epilepsia, eso puede originar o puede contribuir a que aparezca. Si el niño ha tenido bajo peso al nacer y ha sido prematuro, pues también. El tema de que los padres tengan una edad avanzada, los dos, tanto la madre como el padre, eso puede fomentar también y potenciar la aparición del TEA. ¿Enfermedades de la madre durante el embarazo? Pues también. Entonces, es una confluencia, pero sí que se va dando. Esos son los factores de riesgo. Los factores de riesgo que al final son los que predisponen a que tú puedas padecerlo. Pero no hay nadie puede decir concretamente qué gen es el que provoca el autismo o qué factor, porque los factores contaminantes, ambientales, contaminantes o pesticidas, que haya estado expuesto también la madre, pues eso también favorece la aparición. Pero todavía no se puede decir concretamente qué es lo que lo origina. Entonces, hablemos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, Cristina? Los síntomas que aparecen en una persona que tiene TEA, es decir, va a tener, como he dicho, la dificultad. Sobre todo se va a ver en los niños que hay dificultad en el juego, que ha actuado, en la comunicación y en la interacción con los demás. Entonces, ¿va a tener dificultad en la comunicación? Pues a la hora de iniciar y mantener una conversación, le va a producir, por ejemplo, también el que pueda aparecer el lenguaje desarrollado
o no lo puedan desarrollar, el que utilicen más gestos y que palabras a la hora de comunicarse, no son capaces de seguir visualmente un objeto cuando otros, o fijar la atención en ese objeto cuando otros sí lo hacen. Luego también en el tema de problemas de la interacción social, pues van a ser niños muy retraídos, prefieren jugar solos, no interactúan, les cuesta bastante, no son empáticos y están más bien solos que en su mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los problemas en cuanto a la respuesta de información, pues no se sobresaltan ante ruidos fuertes, pero también puede parecer que ante ruidos normales pues les parezca muy doloroso o muy potente y también se tapen los oídos y eso le produzca también pues más agobio, más nerviosismo. En cuanto a los juegos, pues son muy poco imaginativos, van a ser muy sistemáticos, muy metódicos, necesitan un orden, una rutina. Además les gusta que todo esté como muy igual, mantenido todo en el mismo sentido. Y luego, en cuanto al comportamiento, pueden agredir a otras personas o se autolesionan a ellos mismos. Aparte también fijan la atención muy brevemente y son capaces de hacer una tarea. No tienen la capacidad de alternar tampoco. Luego muestran una necesidad, porque es lo que he dicho, que las cosas se mantengan por igual. Pero mayormente lo que se va a afectar es la interacción y la comunicación con los demás. Y el afecto, por ejemplo, el contacto físico, pues tampoco ellos no lo tienen mucho. Cristina, ¿cómo se puede diagnosticar o cómo se diagnostica el autismo? A ver, se diagnostica, como he dicho, se ve en la primera infancia. Cuesta diagnosticarlo porque según el desarrollo y el ritmo evolutivo, pues conlleva una serie de pautas en función de los niños, ¿no? Si tú comparas pues a esta edad o si has tenido otro hijo, pues esto lo debería ser o no. Eso te pone en alerta, no quiere decir que tenga el trastorno, pero eso se va a hacer, el diagnóstico del TEA se va a hacer a través de unos cuestionarios que se les pasan a los padres para ver el desarrollo y el comportamiento que tienen los niños. Luego el profesional va a ver a través de la observación cómo el niño juega, interactúa con otras personas. Además también cuando ya tienen una edad, a través de cuestionarios también pueden ver la capacidad y la toma de decisiones, el pensamiento, todo eso a través de los cuestionarios. Y aparte se pueden hacer unas pruebas complementarias como es la analítica de sangre, también pruebas auditivas para detectar que no hay un problema auditivo y por eso a ellos no responden ante una llamada o un nombre, o si tú le estás llamando la atención y no se giran, a lo mejor porque hay un problema auditivo. Entonces, todo eso sirve para descartar. Y también pruebas genéticas para eso mismo, para descartar que no haya otro trastorno que tenga síntomas parecidos al TEA y haya confusión en ese sentido. Por lo tanto, también la estrategia y los recursos para tratar un diagnóstico, un trastorno y otro, pues son completamente diferentes. Hablemos un poquito de los grados de autismo. Hay diferentes grados, ¿no? Sí, hay 3 grados de autismo. Grado 1, que necesita ayuda. Ahí hay dificultad para iniciar la interacción, hay escaso interés en esa interacción y hay una respuesta atípica, pero sí hay comunicación. Luego está el grado 2, que necesita ayuda notable, es decir, ya hay una dificultad en la comunicación verbal y no verbal, la interacción está limitada, ante el funcionamiento está alterado en varias esferas de la vida, ¿vale? Y luego también está limitado el contexto social. Y en el grado 3, que necesita ayuda muy notable, es como vamos a sumar en el punto 2, pues todo lo demás. Escasa interacción, hay poco interés, deficiencia significativa en cuanto a la comunicación verbal y no verbal. Y ansiedad ante los cambios. Antes suponía como una dificultad, son inflexibles a los cambios, son rígidos por esa rutina y ese control que necesitan. Y en este sentido, en el grado 3 ya habría una ansiedad y un nerviosismo bastante evidente. Uh-huh. ¿Cómo debemos de tratar el autismo? Una persona que tenga autismo, ¿cómo lo debemos de tratar? No sé, es que no sé, explícame. ¿Tiene alguna forma especial para tratarlo o hay que saber cómo tratarlo? Es que no sé cómo explicarme. Una persona, por ejemplo, cuando está enferma, sabemos su enfermedad, siempre sabemos cómo darle un tratamiento o algo. ¿Esto es tratamiento de medicina o tratamiento de apoyo?
A ver, en este caso la detección temprana en cuanto a este trastorno es bastante importante porque se mejora la calidad de vida ofreciendo educación, o sea, una terapia psicoeducativa para mejorar habilidades sociales en cuanto a la comunicación, la interacción con los demás, desarrollo emocional, el que haya un contacto físico, cuando ellos en principio lo rechazan. Entonces, si hay una detección precoz, se puede intervenir de forma psicoeducativa. También logopeda, en el tema de la comunicación, que hay una dificultad. Y luego, si hay epilepsia o cuadros convulsivos, pues también se trata con la medicación. Pero en este caso, que me concierne a mí el tema de la psicología, entonces podemos estructurar las tareas, darle pautas, directrices, tener una rutina para que ellos tengan control sobre situaciones. Si va a haber algún evento o algunos hechos, pues que se anticipe y se le vaya explicando los pasos o cómo se vaya aconteciendo ese evento para que ellos tengan seguridad, porque como no tienen, como he explicado en el tema de las teorías, no pueden anticiparse y les resulta que se ponen bastante nerviosos ante hechos que ellos no pueden predecir o no tienen esa capacidad, pues intentar explicarles qué es lo que va a pasar. Reforzar las conductas que van consiguiendo para que aumenten en frecuencia y en duración y darle mucho cariño y tener mucha paciencia a la hora de explicarle, de hablarle, de respetar también ritmos y espacios, que también eso es muy importante a la hora de tratar con ellos. Entonces podríamos llamarlo, hemos hecho de enfermedad, no, hemos hecho trastorno. Trastorno. Cristina, ¿hay muchos casos? ¿Sabes tú si hay muchos casos? Sí, ahora sí se diagnostica que 1 de cada 100 nacimientos presentan TEA. O sea, hay muchos casos. A ver, esto varía en cuanto a lo que es la gravedad, los síntomas, porque no todas las personas que tienen TEA ni tienen el mismo nivel de gravedad, ni tienen, por ejemplo, hay TEAs que van asociadas a discapacidad intelectual y otros que no, porque dentro del espectro autista, como hemos dicho, hay otros trastornos dentro. Entonces también están los Asperger, que son muy inteligentes. En el espectro autista puede ir deficiencias intelectuales o no, no tiene por qué. Entonces, cada caso es individual, se trabaja de una forma diferente, asociada a unas necesidades especiales en cada caso. Bueno, pues es un tema muy importante, muy interesante también, el autismo. Y aquellas personas que tengan alguna duda o quieran preguntarnos algo, ya saben que pueden llamar a la radio y que nosotros en el siguiente programa respondemos a esas dudas. O si quieren hablar de algún caso en especial en cuanto a psicología y tal, pues que estamos abiertos, que nos puede transmitir la duda o la inquietud que tengan, que nosotros en programas siguientes le damos respuesta. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa, que creo que es el 27, ¿no? El 27 de abril. Vea, pues ya en plena romería, nos vemos nosotros por aquí y ustedes opinarán del tema, porque va a ser muy importante. No vamos a adelantar nada, pero va a ser muy importante porque creo que incluso va a venir acompañada Cristina. Es lo único que vamos a adelantar, pero que no se pierdan el próximo programa de Hablemos de Psicología. Cristina, gracias por acercarte a la radio. Sé que estás muy ocupada, que tienes mucho trabajo y no te tenemos nada. Muchas gracias, Nani. Que tenga buena tarde. Igualmente.